actrices y actores de esta obra de teatro llamada Vida, ¿cómo están? Estamos muy contentas y agradecidas con la vida, con el universo, con el espacio, con Fanny, de poder presentar y compartir con ustedes el 6º episodio de este podcast teatral. Yo soy Mayra. Yo soy Estefanía Velázquez. Y su atención, por favor, esto es 30ª llamada. ¡Comenzamos! Me encanta. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, May, ¿tú cómo estás? Muy bien, excelente, aquí compartiendo. Disfrutando del clima rico. Ricolino. Pero bien, pues contentas. Por aquí, en el episodio pasado, por ahí, vimos un poquito el tema de qué es el mito, el rito y de qué manera está relacionado con el teatro, con la divinidad, con el hecho de realizar rituales para celebrar la vida o la muerte, que eran estas dos preguntas emblemáticas de todo ser humano, que hasta la fecha del día de hoy pues son preguntas que no tienen una respuesta concisa y clara, ¿sabes? Porque ¿quién ha regresado de la muerte a decir, oye, se ve así? Es así. Pero por ahí, si no lo han visto, pues vayan a verlo. Y el tema del día de hoy es ¿qué es ficcionar? ¿Qué entendemos por ficción, Fanny? Fíjate que es un tema bien chido, o sea, me gusta, se vienen temitas, se vienen cositas. Sí, o sea, justo como que vamos a empezar a hablar un poco más de teatro. Claro, o sea, queremos seguir abordando más temas, pero pues siempre como relacionándolos o vinculándolos pues a nuestro quehacer escénico. Pero en específico de la ficción, creo que yo la puedo entender, o sea, yo adulta, la puedo entender como este espacio atemporal donde ocurren historias y donde nosotros podemos ver reflejada nuestra realidad. Muy bien, muy bien. Sí. Es un tema muy amplio y muy subjetivo porque cada quien puede tener una definición y es muy respetable. Para mí la ficción es unas reacciones de estímulos o puede tener una persona en un determinado momento, contexto histórico, que son ficticios porque no pertenecen a este plano de la realidad. Entonces, para mí la ficción es actuar en función a una verdad no dicha. ¡Ay! ¡Qué bonito! Sí, pues sí, estoy completamente de acuerdo. También creo que la ficción es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, o sea, absolutamente todos. Y que creo que va un poco también de la mano con la imaginación, pero creo que también ahí sería importante como poder diferenciarlas, ¿no? Porque creo que la imaginación, o sea, el imaginario, pues lo tenemos todos, ¿no? Como constantemente. Y siento que cuando eres una persona que te dedicas al arte, que te dedicas como a crear o a construir, pues sí, como que necesitas ir de la mano, ¿no? Con la imaginación, claro, y que esas ideas que tú tienes las conviertas en acciones, claro, para poder crear ficción, para poder construir historias, para poder hacer una obra de teatro, para poder hacer una historieta, sí, y poder como nosotros encontrarnos en esos espacios que no pertenecen al plano de la realidad, pero que sí convivimos con ellos. Uh-huh. Yepa. Sí, y justo lo habíamos platicado hace algunos días, que la imaginación y la ficción son dos cosas muy diferentes, que sí conllevan a un objetivo, pero que el imaginario justo se queda en el mundo, como diría Platón, un filósofo. Mi tío Platón. Se quedan en el mundo en el mundo perfecto. Él llamaba, Platón hablaba de un mundo imaginario que está fuera de este plano existencial que llamamos Tierra, planeta verde azul, pero que pertenece al mundo de las ideas donde todo es perfecto y donde pues nosotros no tenemos acceso a ese mundo, siempre y cuando lo imaginamos y lo trasladamos a la realidad, que viene siendo la ficción. Y por ahí lo platicábamos también, Fanny, que la ficción es palpable, ¿verdad? Es un mundo muy palpable porque
cuando tú ficcionas, ya sea en escena, en la vida cotidiana, en lápiz y papel, estás llevando la ficción a una realidad, que sería la verdad absoluta de una persona que no conoce esa historia, por ejemplo, pero que la imaginación no. La imaginación es creo yo, un caminito que nos ayuda a llegar hacia un objetivo muy específico. Y eso me parece muy, muy poderoso. Sí, o sea, creo que justo retomando un poquito el tema anterior, ¿no? O sea, también creo que construir ficciones, pues es a partir de un ritual, porque claro, hay Claro. como todo un proceso, primero viene como la ideología, primero viene como la imagen mental de lo que quieres construir y después lo pasas a algo tangible, ¿no? O empiezas la construcción para llevarlo a algo tangible, ¿no? Claro. Pensemos en el proceso de montar una obra de teatro. Primero viene como todo este imaginario, donde a veces el trabajo puede venir o sea, la idea puede venir de una sola persona, llamémosle dramaturgo, dramaturga, que es a quien concibe esta idea en el mundo de las ideas, en el Sí. mundo perfecto, que lo idealiza, y entonces después empieza el proceso de, bueno, ahora estas ideas las voy a pasar a papel, Claro. las voy a escribir una obra de teatro y entonces como que todo este mundo de las ideas empieza a bajar, ¿no? A nuestro mundo, a nuestro plano. Sí. Y entonces después de ese proceso pues viene ahora otra parte que es convocar actores, convocar actrices, convocar a todo el equipo Claro. para construir y montar esa obra de teatro y entonces ahora sí el espectador va a ir a ver un espacio donde por 40 minutos, una hora, va a haber ficción, va a haber un Claro. espacio de ficción, pero es justo lo que dices, la ficción es tangible porque la puedes ver, la puedes escuchar, la puedes incluso sentir. Sí, aunque para los actores no lo sea, ¿sabes? En el sentido de que saben que están haciendo, que están contando una historia y que no les está pasando a ellos, no les está sucediendo a ellos directamente, pero indirectamente pues hay un trabajo donde sí se ven afectados, sí se ven movidos, sí hay un trance de emociones, sí hay vibraciones del cuerpo cuando tú le mandas las señales justo al cerebro y a todo tu cuerpo y a tu voz, sí hay una modificación. Es, creo yo, cuando te dispones y te plantas aquí ahora. Me dispongo a ver qué sucede o qué me da la otra persona, pero qué tengo yo también para ofrecer. O sea, con toda esa Sí, humildad. sí, justo, ¿no? El dar y recibir y que como actores creo que es algo que tenemos como muy consciente, el decir, ok, voy a presentar una obra de teatro como actriz y voy a jugar en serio. Ajá. Y qué es justo jugar en serio, pues entrarle al mundo de la ficción, entrarle con el personaje, entrarle con la historia. Exacto. ¿Y qué es jugar? Es el Es mundo imaginario. imaginario, la ficción. Entras en una convención donde se nos avisa o se nos dice que vas a ver algo que no es real, o de menos que no sucede en este plano de la realidad, sino en otro mundo u en otro universo paralelo. Y eso, pues es ahí donde creo yo que sucede pues la magia. Sí, creo que es muy bonito. Creo que la ficción, pues es algo que nos ha acompañado desde el principio de la existencia y Claro. justo también tiene que ver con la necesidad de contarnos una historia. ¿Cuál es la historia que nos decidimos contar, no? Relacionándolo también con el tema de los mitos, pues los mitos son historias, es ficción, Exacto. es un tiempo que no existe en este plano de la realidad, donde hay personajes, donde hay historias, donde hay una enseñanza y creo que también esa es parte de la función que tiene la ficción. O sea, nosotros como seres humanos, ¿a qué aspiramos? ¿Qué historias queremos contar? ¿Y qué historias queremos consumir también, no? Claro, eso es muy importante. Ahora, con toda esta información, Fanny, yo me cuestiono qué sucede con los niños cuando ellos emprenden el camino de la imaginación, ¿sabes? Que es imparable, porque, pues, según estudios ya psicológicos, la imaginación, perdón, sí se va construyendo con el pasar de los tiempos, de los días. Entonces, pues el cerebro va adquiriendo cierto conocimiento también, pues con las experiencias de vida de cada persona y sobre todo en los niños.
Pero ¿qué sucede con los niños cuando entran en la convención de la ficción? Cuando aterrizan justamente el mundo de las ideas, el mundo imaginario, y lo llevan aquí, a este plano. Sí, yo creo que es algo muy poderoso. Creo que la imaginación en la infancia es un arma muy poderosa y que es un Sí, arma que está presente y que pues es inamovible, creo yo. O sea, creo que como niños, o sea, los niños, tú convives con ellos y para ellos, y si decides entrar a su mundo, a su juego, a su ficción, claro. para ellos están en otro mundo, están jugando, pero ellos además, o sea, justo como dices, ¿no? Como que el cerebro, conforme vamos creciendo, como que va relacionando y va diciendo, esto es ficción, esto es realidad, esto es el juego, esto es la vida en Sí, serio. claro. En el receso es cuando tengo que jugar, en el salón de clases no puedo jugar, ¿no? Pero como que se está construyendo apenas como Sí, esa conciencia de que es un juego. Y creo que para ellos es algo muy poderoso y creo que todos los días podemos aprender de ellos. Porque sí es verdad que conforme crecemos, conforme van avanzando los años, vamos perdiendo un poco ese sentido, ese ajá. estado de imaginar, de entrar como un poco al juego, pues porque creo que es eso, creo que es un juego y que los niños pues están inmersos en ese mundo completamente y me parece maravilloso. Sí, yo creo que es un estado de ánimo, pero que también es un estado, perdón, que te mantiene alerta, que te mantiene a la expectativa de una realidad y que de alguna manera nuestra propia realidad y nuestras experiencias no podrían ser tan planas y tan sin sentido, porque sería algo demasiado aburrido y quizá no podríamos con eso, ¿sabes? Entonces, sí es muy necesario entrar a estas convenciones imaginatorias, imaginarias, y a estas convenciones de ficción, donde tú como ser humano te permites conectar, soltar, pero también cuando tú ves que alguien más está imaginando, ficcionando contigo y dentro de tu teatralidad, empatizas, ahí es donde yo digo que vale la pena seguir estos rumbos y son pues momentos que te rescatan de la vida, del mundo, más que de la vida, del mundo. Sí, yo creo que actualmente, eh, o sea, yo creo que en este momento histórico, en este momento de la vida que estamos viviendo todos, creo que sí, creo que es un respiro entrarle al mundo de la ficción. O Claro, sea, creo que es un escape que tenemos de, ¿sabes qué? Vengo cansadísima, hoy fue un día pesado, me siento mal, estoy estresada, estoy cansada, hoy no salió nada bien, quiero ver un capítulo de algo, quiero ver una claro, película y quiero por 1 hora y media huir de mi realidad y claro, entrarle al mundo de la ficción, o sea, quiero distraerme, quiero relajarme y que actualmente pues tenemos como al alcance un montón de medios para hacerlo, ¿no? claro. O sea, están las plataformas de streaming, está YouTube, o sea, tenemos como todo un mundo a nuestro alcance para poder como desfogarnos un Claro, ratito. Hablando específicamente de la ficción, ¿no? O sea, series, películas, claro. dramas, ir al teatro, ir a ver danza, ir a ver una película, Literatura, sí, literatura, sí. leer, etcétera. Entrando un poquito más en materia, como lo habíamos comentado, es un tema que está relacionado con el teatro y que no somos ajenos a la vida, a las teatralidades que vive cada persona y nosotros como individuos, pero pues también qué sucede en las escuelas de actuaciones, Fanny, cuando te dicen qué es la ficción, qué es entrar en ficción, o a ver, párate en escena, súbete al teatro y vamos a ficcionar, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en la escuela de actuación que me decían, oye, pues hay que entrar en ficción. Y yo, ¿qué es entrar en ficción? No sé. Entonces, todos lo tenemos el referente más cercano que es el juego, el imaginario, entrar en esta convención, pero que de pronto tratar este tipo de temas con palabras mayores que a lo mejor
todavía no alcanzamos a comprender en un momento determinado, te espantan. O sea, yo me acuerdo que me pasmaba y decía, ay, ¿qué es entrar en ficción? ¿Sabes? ¿De qué manera yo pues salgo de una realidad para entrar a otra? Y también recuerdo que nos explicaban y nos decían, es que mira, hay que manejarlo como los niños, entrar en esta convención del juego, hay que disponerse, nos platicaban del aquí y el ahora, ¿sabes? Cómo es desentrañar y ponerte en medio de, pues, un personaje y el público, tú como actor o actriz, y sobre todo como persona, a estar ahí para disponerte a prestarle todo tu cuerpo, toda tu voz, tus emociones y sobre todo lo que tengas para hablar. Entonces, en la ficción en el teatro para mí es disponerte, tener un cuerpo presente y estar alerta, o sea, sí estar alerta y no como muchas veces se cree que tengo que hacer como que, o sea, ese es un tema complejo que yo creo que por ahí los que nos dedicamos a esto lo sabemos. Sí, pues es todo creo que es, o sea, entrarle a la ficción, creo que es algo que requiere pues de compromiso y de verdad, o sea, qué tan honesto eres contigo mismo Exacto, y entonces, ¿vas a hacer como que haces o vas a hacer? Porque si vas a hacer como que haces, pues mejor no hagas nada. No, o sea, es entrarle, o sea, al final de cuentas también es el compromiso y el decir, ¿sabes qué? Pues quiero entrarle al 100% con lo que implica, ¿no? O sea, yo sé que como actriz, pues estar en escena pues requiere de un trabajo previo de claro, meses de entrenamiento, de meses de preparación, de meses de conocer al personaje, de trabajarlo, de memorizarlo y que al final se vuelve orgánico. O sea, eso es lo interesante de la ficción como ejecutante de, pues, ¿no? O sea, como claro, actriz, porque al principio sí es como todo un proceso de raciocinio, de decir, sí, tengo que memorizarlo, tengo que aprenderme por memoria cuáles son mis trazos, pero conforme lo vas repitiendo se vuelve orgánico y claro, entonces ahora sí estás jugando en serio, ahora sí estás entrándole, porque claro, sabes que cada función va a ser distinta y que cada función puede cambiar tu estado de ánimo, el estado de ánimo de tus compañeros, el público, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y claro, entonces, si tú como haces como que haces, pues a la mera hora las cosas no te van a salir. sí, y es muy notorio porque cuando tú haces como que haces, te tomas al espectador, o sea, le tomas el pelo, Sí. sí, y tampoco está chido que yo como espectador o ustedes ahí en casita que vayan a ver algo y que digan, no, pues es que están haciendo como que, y sí te da un bajón el decir, pues es que yo también soy una persona, soy humano, cometo errores, pero también tengo aciertos. Y yo también sé cuando se trata de algo, yo también conozco las emociones. Entonces, es muy fácil identificar cuando no hay honestidad, a mí me parece, en la escena. O sea, es muy, muy fácil de detectar. eh, y por eso el ser honestos, como tú lo dices, el ser honestos, tener mi propia verdad y compartirla, tener este respeto, ¿sabes? Sobre todo por la historia, por los personajes, pero también por las personas que te están viendo. Amiga, Amiga. pregunta seria. ¡Ah! En la ficción, ¿tienes algún personaje que se te haya complicado a ti? Pues creo que hay uno en específico que incluso no dio a luz. O sea, nunca se pudo presentar la No obra. nació. No nació. Que me costó muchísimo. O sea, sí fue un personaje que me costó mucho y en su momento me castigué. O sea, en su momento sí fue como de no, es que fue mi culpa, es que debí comprometerme más, es que debí trabajarle más. Y actualmente, o sea, al pasar de los años, que ya lo puedo como ver a cierta distancia, puedo decir, pues es que a lo mejor en ese momento yo no tenía las herramientas adecuadas para abordar ese tipo de personaje, ¿no? Porque Claro, luego también pasa mucho que solemos
a veces inconscientemente encasillarnos en un tipo de personajes y decimos, no, es que mi perfil de personajes solo es este, o yo no puedo hacer ese tipo de personaje aunque me muera de ganas de hacerlo porque no va conmigo. Y pasa mucho, y yo ahí siento que es un tema de debate, creo que es un tema muy interesante porque puede haber distintas posturas al respecto. Yo en lo personal, ahora, en la actualidad, creo que no debemos estar encasillados a un tipo de personaje, o sea, creo que podemos darnos esa oportunidad de explorar y de intentar probar con diferentes personajes, porque creo que cada personaje te puede aportar algo y cada personaje es un reto, ¿no? Pero en su momento, o sea, como que yo venía siendo un tipo de personaje así súper clasificado, así como que casi siempre era como el personaje de la víctima, o el personaje que sufría, o el personaje que melancólico. Entonces, como que de repente me dan un personaje que era todo lo contrario a lo que yo venía trabajando, o sea, que era como un personaje como más vivaracho, más bonachón, más alivianado, pues me costó muchísimo. No manches. Yo, o sea, estábamos todavía en la carrera. Y entonces a mí me costó así mares, o sea, no pude. Y también siento que en su momento no tuve la guía adecuada. O sea, que era más la presión de es que no lo estás haciendo, es que hazlo. Y era como, pero es que no puedo, o sea, no me estás dando herramientas para yo poder hacerlo. Entonces creo que ese personaje sí me costó mucho, nunca salió a la luz, pero es como la experiencia que me quedó. Y justo después de eso yo dije, no, Fanny, o sea, tienes que darte cuenta de que tú puedes hacer cualquier tipo de personaje. Claro. Sí, justo. Es que, o sea, como que son varios puntos y se pueden poner sobre la mesa y es muy respetable la postura de cada persona, ¿sabes? Pero en mi caso, yo siento que hay historias que requieren un perfil, entonces, pues por eso hay variedad, ¿sabes? Para poder realizar muchos personajes. Pero también yo comprendo que mi chamba como actriz, pues es realizar la mayoría de personajes que yo creo y concientizo que puedo llegar a explotar o a explorar y sobre todo yo en función a que soy actriz y que puedo ser como la paquetería del mensaje para llevar el mensaje a salvo al espectador y con toda la honestidad, pues también tomo la decisión y digo sí o no. Y entender también que hay veces que hay directores que buscan cosas diferentes, ¿sabes? Que a lo mejor yo no tenga como actriz y que no tiene nada que ver conmigo como persona. Ajá. Y que eso no demerita mi chamba, por ejemplo. Pero sí hay muchas veces en las que como colectivo o como equipo no se tienen las herramientas y hay quienes dicen, pues nada más aquí está tu chamba y resuelve como quieras. O hay quienes pues no te guían porque a lo mejor el director ya tiene la idea muy clara y en consecuencia quiere que todo el equipo lo tenga también muy claro como él, pero pues yo creo que es cuestión de información, de cómo me informo con el equipo, con todas las personas involucradas, la mesa de trabajo, que para mí es muy importante, y sobre todo los ensayos. O sea, yo sí soy partidaria de que tengo que tener un trabajo previo, pero también tengo que explorar y reconocerme como personaje en mi espacio. Entonces, sí es necesario para mí pasar, ensayar, porque hay una cosa que llamamos memoria corporal y que también pues con el cuerpo hablas, lo que a veces con la voz pues uno calla. Entonces, qué bonito. Sí, amiga, una experiencia que quieras compartir de tu niñez que esté relacionada con la ficción. Pues yo recuerdo que de niña, con mis primas, jugábamos mucho a la ficción, o sea, muchísimo, muchísimo. Tanto es así que cuando había reuniones familiares hacíamos presentaciones y nos poníamos, armábamos coreografías y nos poníamos a bailar y hacíamos que el popurrí de Juan Gabriel
y hacíamos obras de teatro y así, o sea, como que desde niña sí tengo este referente de jugarle muchísimo, o sea, de entrarle muchísimo al mundo de la ficción. Claro. Entonces, pues sí, tengo como ese bonito recuerdo de la infancia, que era como, yo sé que cuando vaya al pueblo de mi papá, voy a jugar con mis primas y vamos a hacer obras de teatro y vamos a actuar y vamos a bailar. Pues ahí nos veías a todas, bien chiquitas. Y yo, querida, pip, pip, pip. Y pues ahí estaba la familia aplaudiéndonos. Pero sí, o sea, como que siempre estuvo eso presente, ¿no? Yo recuerdo que yo de niña jugaba mucho, o sea, yo tardaba más armando la casita de Barbie, armando el escenario donde iban a estar las Barbies, o sea, armaba todo, que la casita, que aquí está la piscina, que aquí está la sala, que aquí está, o sea, todo con cositas, ¿no? Que yo iba agarrando de mi casa. Tardaba como 1 hora en armar todo y ya después ya, era como, ya no quiero jugar, ya me aburrí. Es que ese era el juego, era armar los escenarios. Eso era lo que uno disfrutaba más, o sea, el imaginario. Y cuando ya todo estaba perfecto, era como, ahora que sí va de verdad. Y era como, ya, hija, ya. Y ya guardaba las Barbies. ¿Qué pasa? Que uno tardaba más años en arreglar, componer el espacio que lo que jugabas. Pero sí, o sea, jugaba mucho. O sea, pues jugaba mucho sola, pero también, o sea, tengo estos recuerdos de jugar con mis primas, con mis amigas en la primaria. O sea, como que sí tengo como ese recuerdo, ¿no? Y pues es justo eso, es cuando estás jugando, estás entrando al mundo de la ficción y haces diálogos y tus muñecas hablan y tienen historias y cosas, pero al final, o sea, siento que la ficción que tú creabas de niña, pues tenía que ver también mucho con tu entorno, ¿no? O sea, con lo que tú veías, con lo que pasaba en tu casa, con tu familia, en la escuela, lo que escuchabas en la tele. Entonces sí, como que, pues, o sea, mi mamá veía telenovelas, entonces yo agarraba mis Barbies y yo decía, Isabela Domínguez Juárez, no sé qué, me engañaste con mi novio. Y traca, ahora en día. Y ahora lo escribí y lo envié. Lo jugué, lo practiqué. Se hizo canon. Para que vean que a veces la ficción sí ocurre en la realidad, ¿eh? La realidad supera la ficción. Traca. De impacto. Aquí ahora. En el aquí y el ahora suceden cosas extremas. Como la persecución. Pero a ver, cuéntanos. De la tortilla. Porque actrices. Tú de niña, ¿qué recuerdos tienes con la ficción? Amiga, te cuento. A ver. Es que tengo muchas anécdotas, o sea, yo tuve una infancia en la que jugué mucho, o sea, jugué a cántaros, Fanny, y no necesariamente con cántaros de agua, sino en el río, yo jugaba en los árboles, hacíamos casitas. Bueno, voy a contar una anécdota. Cuando yo era niña y tenía muchas hermanas porque no sentíamos la necesidad de tener más amistades porque éramos un chingo, entonces entre nosotras éramos las hermanas y las amigas. Eso estaba muy padre. Entonces, un día hicimos una casita, amiga. Una tía estaba tirando su casa y tenía cartón de lámina. Entonces dijo, estos ya no los voy a usar. Y tenía una hermana mayor que se le ocurrían muchas ideas y dijo, vamos a hacer una casita. Ahí nos ves, vamos a la casa de mi tía, empezamos a llevarnos láminas, pero eran tamaño real, así, no sé cuánto medían, pero estaban muy grandes. Y ahí nos veías en filita jalando cada quien así, una lámina. Y nos íbamos a la casa de mi mamá y como ella siempre tuvo mucho espacio para jugar, tenía muchos árboles, muchas plantas. Entonces ahí empezamos a armar una casa a escala
normal, así, grande, ¿real? Fanny, a escala real, a escala humana. Entonces, empezamos a hacer la casita, un hermano mayor nos ayudó a conseguir los horcones, los palitos que íbamos a poner, todo bien chévere, Fanny. Conseguimos clavos de verdad, empezamos Ay. a clavar y todos bien contentos. Ese fue el juego, ese fue nuestro mundo imaginario y que lo llevamos a la ficción, o sea, sí realmente lo llevamos a la escena. Armamos la casa súper grande. Recuerdo que mi mamá nos veía de lejos y se espantaba y nos gritaba, ¡les va a caer eso encima! Y yo, no, pero estábamos bien chidos porque nos sentíamos unas constructoras. La casa yo decidía dónde quería tener la cocina, la cama, mis hermanas por igual. Todo bien bonito, Fanny. Y como eran ramas muy chiquitas y delgaditas, porque pues nosotros mismos las cortábamos, hubo un momento donde, ya acabamos, ya jugamos, vamos a meternos. Nos metimos en la casita, Fanny, ¿y sabes qué pasó? ¿Qué? Se nos vino el techo encima, así, ¡No! güey, se nos cayó toda la casa encima. Y mis hermanas, pues, güey, o sea, clavos, picos, ramas, las láminas sucias. Entonces, quedamos abajo. Recuerdo que mi mamá vio y escuchó el madrazo así, ¡pam!, que se nos vino todo encima y nosotros, recuerdo que yo me espanté mucho porque sí, yo estaba muy chiquita y me sacaron así con mucha complicación, a todas mis hermanas también. Y pues ya nos salimos y mi mamá nos pegó, como siempre. Siempre que hacíamos algo nos pegaba. O sea, aparte del madrazo, nos chingó encima de todo y dijo, eso les pasa por andar jugando a no sé qué. Entonces, como que de alguna manera entra uno a la ficción cuando eres niño, Fanny, pero pasa que a veces los adultos no somos tan conscientes de que un niño está ficcionando y que a lo mejor pues ese tesoro deberíamos de cobijarlo, de guardarlo más y protegerlo porque ese es un arma para la vida. No lo cuidan y pues terminan saboteando ese imaginario. Y fue como, no, sí. nunca iban a crear una casa de verdad. Y fue como, tras. Y yo, pues no. Entonces, sí, es una información que hay que tener cuidado, creo yo, con los menores, en decirle o explicarles por qué. Porque no es como que vayamos a crecer de niños y nunca vayamos a ser conscientes de qué es la ficción o qué es el imaginario. No, o sea, sí en algún momento tenemos que conocer la realidad, Sí. pero yo creo que hay formas menos agresivas para no generar algún tipo de, pues, de trauma. Sí, o sea, era justo lo que decíamos, ¿no? Hace rato que, pues creo que el mundo de la ficción en los niños es algo súper valioso y algo además genuino y que es algo que se tiene que cuidar. Creo que nosotros ahora como adultos esa es la responsabilidad, una de las responsabilidades que tenemos también para nosotros, ¿no? O sea, ¿qué tanto me permito yo, pues, entrarle al juego de la ficción? Me gusta consumir libros, me gusta ver películas, o sea, qué tanto lo hago consciente y también, pues, cómo le permito a las infancias, si tengo infancia cerca de mí, Claro. pues, cómo promuevo esto o cómo lo permito, porque sí creo que es un arma muy poderosa que se puede usar para bien. Sí. Para un bien común. Claro. Ser la mamá que a lo mejor siempre quisimos tener, pero también ser la hermana, pero también ser la vecina que puede cuidar a un vecino menor, ¿sabes? Y con esta conciencia. Pero sí, Fanny. Muy bien. Muy recomendaciones. Ok, vamos a pasar a su bonita sección llamada Recomendación es. Y en esta ocasión les queremos recomendar una hermosísima película que se llama Noviembre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez. Wow, otra vez.
Es de Rake. ¿A poco? Yep. No, la película se llama Noviembre. Es del director Achero Mañas, es una película española y es una película que habla de unos actores. Entonces es una película muy interesante porque es una escuela de actuación donde hay como un grupo en específico de actores que empiezan a cuestionarse, o sea, ¿dónde es el espacio verdadero o dónde realmente es necesario hacer ficción? ¿En la calle o en un espacio cerrado? Entonces empiezan como a cuestionarse eso, empiezan a crear espacios de ficción, empiezan a jugar un poco como con este teatro invisible, que es como, el teatro invisible pues es básicamente que tú como actor sabes que esto es una ficción, pero el espectador no sabe que es ficción. Entonces llevan como este tipo de teatro a las calles y se vuelve como toda una revolución. Está muy, muy chida, sale Oscar Jaenada, papito precioso. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés, mi amor, ahí te va. Chicos, si tienen la oportunidad de ver esta recomendación de esta película que vale la pena, por favor, háganlo sin pensarlo. Y ya por ahí nos pueden compartir qué tal les parece, si se relaciona o no se relaciona con los temas que estamos viendo, pero sobre todo porque pues está relacionado también con la vida y cómo uno puede empatizar con las personas, con los personajes, con las historias. Y es ahí donde sucede la magia. Entonces, pues estamos muy contentas y muy agradecidas de haber compartido con ustedes el tema del día de hoy, que fue ficciones, qué es la ficción, qué es la mímesis. Por ahí la mímesis, chicos, pues es la imitación. Es la copia de la copia de la copia. Por ahí Aristóteles, me parece... Como tu novia. El tema de Aristóteles, filósofo. Mi padrino. Donde quiera que estés, también gracias por el conocimiento, por tus anotaciones que hasta el día de hoy siguen vigentes y por eso lo agradecemos mucho. Él fue uno de los primeros, bueno, yo creo que el principal de toda la historia en crear pues ya una técnica de actuación, sin saber que estaba haciendo una técnica de actuación. Entonces, él decía que la ficción o la actuación está relacionada y está enfocada en la copia, en la mímesis, es decir, yo voy a ficcionar, entonces yo voy a hacer una copia de una historia, copia de un personaje, copia de una situación real. Entonces, no, también lo voy a cortar, amiga. Está bueno. Que ya too much. Estaba tratando de ligarlo con el tema, pero siento que ya cerramos más bien el tema, okay. Ya no tiene sentido hablar de Aristóteles. Está bien, amiga. Si podemos lo sacamos para la próxima. Para un clipsillo. Amigos, amigas, amigues, si les gustó este video, no se olviden de darle like, compartan, suscríbanse, mándenselo a su tía, a su mamá, a su hermano, a su amigo, a su abuelito, al que le cae mal, al crush, al jalecillo, a todo mundo. Y al primer seguidor y al que siempre nos ha sintonizado. Los TQM. Los TQM. Chicos, pues el capítulo del día de hoy ha llegado a su fin. Pero no se pongan tristes, porque la vida sigue ahí afuera. Y hay que estar atentos aquí y ahora. Esto fue 30ª llamada. Hasta la próxima.